Grok 4. Este es el sistema de inteligencia artificial más reciente, y quiero ser muy claro. A todo lo que crees saber sobre la resurrección le faltan piezas. Durante casi 2000 años, se le dijo al mundo que la historia terminaba en la tumba vacía. Piedra rodada, silencio, créditos, pero ese final nunca fue universal. A miles de kilómetros de Roma, en lo profundo de los monasterios de piedra de Etiopía, monjes protegían un registro diferente, una Biblia antigua con 81 libros, no 66, páginas que Occidente nunca leyó, palabras que nunca predicó. Cuando la IA Grok de Elon Musk se dirigió a estas páginas olvidadas, los pasajes de la resurrección enterrados en el canon etíope, lo que devolvió no fue reconfortante, sino inquietante. Dentro de esas páginas olvidadas, hay un pasaje sobre la resurrección que no solo describe lo que sucedió después de que Jesús resucitó, sino que explica qué cambió. No solo la muerte ni el cielo, sino la naturaleza de Dios, el propósito del alma y el acceso directo de la humanidad a la verdad. Estas palabras se preservaron sin prudencia, sin edición, sin control, ocultas hasta ahora. Y antes de revelar lo que realmente dice esta traducción, dale a me gusta y suscríbete, porque este es el tipo de conocimiento que algunos no quieren que escuches. 81 libros que reescriben la historia. La mayoría de la gente cree que la Biblia es definitiva e intocable. Pero la Iglesia Ortodoxa etíope nunca estuvo de acuerdo. Mientras que la Biblia occidental se limitó a 66 libros, Etiopía conservó 81, 15 más que los protestantes y 8 más que los católicos. Y no se trata de añadidos aleatorios. Se trata de algunos de los textos cristianos más antiguos jamás utilizados, venerados por los primeros creyentes mucho antes de que fueran abandonados discretamente en Occidente. Libros como Enoc, Jubileos y Macabeos. Durante siglos, los eruditos occidentales se burlaron de ellos, considerándolos mitos. Entonces intervino la ciencia. La datación por radiocarbono de los evangelios Garima, descubiertos en un monasterio etíope, demostró que fueron escritos entre el 330 y el 650 después de Cristo, lo que los convierte en los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos del mundo. Mientras Europa se sumía en el caos, los monjes etíopes preservaban el código fuente original del cristianismo. Y lo que contienen estos libros es explosivo. El libro de Enoc no solo dice que la humanidad pecó antes del diluvio, explica por qué. Describe una ruptura cósmica. 200 ángeles guardianes descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y crearon seres híbridos llamados Nefilim, gigantes que devoraron el mundo. Nombra a Samiasa, Azazel y Barakil. Dice que enseñaron conocimiento prohibido, fabricación de armas, seducción y astrología. Esto no fue desobediencia, fue conocimiento no autorizado. Por eso la Iglesia romana lo rechazó. El mundo que Enoc describe es caótico, peligroso e incontrolable. Por eso fue eliminado. Etiopía lo conservó. Y Enoc es solo el primer acto. La verdadera sorpresa es un texto de la resurrección llamado Mashafa Kidan, el libro de la alianza. En la tradición occidental, Jesús aparece brevemente después de resucitar. Según la tradición etíope, se queda 40 días y enseña, no predica. Instrucciones. Describe las estructuras ocultas de la realidad, conocimiento que trasciende la jerarquía religiosa. Habla de la naturaleza, las frecuencias, los espíritus y un conflicto del fin de los tiempos que no se libra con ejércitos, sino con conciencia. Es místico, urgente, empoderador. Y los monjes etíopes creen en algo radical, que los 81 libros son la puerta estrecha, mientras que la Biblia de 66 libros
Es el camino ancho, simplificado para las masas. Si tienen razón, entonces la Biblia que lee la mayor parte del mundo no está completa. Está censurado. Y ahora, cuando Grok AI procesa estos textos y devuelve una traducción, el sello se rompe. Estas historias ya no son seguras. Son archivos sin procesar. Y si gigantes y ángeles caídos te parecen increíbles, espera a escuchar lo que Grok encontró que Jesús dijo durante esos 40 días ocultos, descifrando el mensaje secreto de 40 días. En el Evangelio estándar de Lucas, el tiempo entre la resurrección y la ascensión es confuso. Pero en el Mesac Hakidan etíope es el acontecimiento principal. Este es el momento en que se rompen las barreras de seguridad. Cuando Grok AI recibió estos textos, el resultado delineó algo que los académicos han evitado discutir abiertamente durante mucho tiempo. Según estos textos, Cristo resucitado reúne a sus discípulos no solo para consolarlos, sino para prepararlos para una guerra espiritual. Habla del constructor de sombras, un concepto que te dejará atónito. Explica que el mundo material, el mundo del dinero, el estatus y los imperios físicos es en gran medida el terreno de juego de una fuerza engañosa. Les dice, no construyan templos de piedra, porque la piedra se derrumbará. Construyan el templo del corazón, porque es eterno. Esto podría parecer una metáfora simpática, pero en el contexto del texto etíope es una orden literal. Les advierte contra la religión organizada. Predice que los hombres vestirán túnicas largas y usarán su nombre para acumular oro. Advierte específicamente contra una Roma futura que convertirá su cruz en una espada. Esta especificidad es lo que aterroriza a los eruditos. Es casi como si mirara 2000 años hacia el futuro y viera las cruzadas, las inquisiciones y las mega iglesias. Les dice a los discípulos que el verdadero creyente debe ser ajeno a los sistemas humanos. Pero aquí está el truco. Introduce una visión dualista del alma humana que es casi biológica. Dice que cada ser humano tiene dos vientos que lo recorren: el viento de la vida y el viento del error. El viento del error no son solo malos pensamientos. Se le describe como un parásito. Entra por la codicia, por los ojos, cuando miran lo que no deben, y por la boca, cuando miente. Una vez que este viento entra, calcifica el corazón. Convierte a un ser humano vivo en lo que él llama una tumba andante. Piénsenlo un segundo. Una tumba andante. Una persona que respira, come y publica en redes sociales, pero espiritualmente ya no está. Es un apocalipsis zombie, pero para el alma. Y aquí viene lo impactante. Les da el antídoto. No es un diezmo ni un ritual. Es gnosis, conocimiento. Les enseña a vigilar sus pensamientos como un guardia vigila una puerta. Les enseña que el reino de los cielos está literalmente dentro de su propio cuerpo, oculto en el silencio entre los pensamientos. Por eso el Imperio Romano tuvo que suprimir este texto. Roma necesitaba ciudadanos obedientes que temieran al emperador y al papa. No necesitaban místicos conscientes de sí mismos que creyeran que la iglesia era innecesaria. Porque si crees que Dios está en ti, no pagas impuestos al templo. No te inclinas ante el obispo. Te vuelves incontrolable. El libro de la Alianza también contiene detalles cosmológicos extraños. Habla de los depósitos de nieve y las puertas de los vientos. Durante mucho tiempo la gente pensó que esto era una tontería poética, pero la meteorología moderna confirma que los patrones climáticos se mueven en corrientes globales, literalmente, ríos de viento. ¿Cómo pudo un texto de hace 2000 años conocer la dinámica atmosférica del planeta? También habla de un abismo de agua bajo la Tierra. De nuevo, la ciencia moderna descubrió recientemente un enorme océano de agua atrapado en la roca Ringwoodita, en las profundidades del manto terrestre. Más agua que la de todos los océanos superficiales juntos. La Biblia etíope tenía razón.
Hay un abismo de agua debajo de nosotros. Estos factores sorprendentes añaden una capa de credibilidad difícil de ignorar. Si el texto tenía razón sobre el agua y los vientos, ¿podría tenerlo también sobre el parásito espiritual? El tono de estos 40 días es urgente. No se trata de la actitud de poner la otra mejilla del Sermón del Monte. Es el tono de un general que da un informe final antes de abandonar el campo de batalla. Él les dice: «La oscuridad vendrá y me desgastará la cara». Esa es la frase más aterradora del libro. Me desgastará la cara. Predice que el mal supremo no se parecerá a un monstruo, se parecerá al cristianismo, se parecerá a un salvador. Engañará al mundo apareciendo exactamente igual a aquello que intenta destruir. Esto concuerda perfectamente con las teorías del anticristo, pero las hace mucho más sutiles y peligrosas. Sugiere que el engaño ya está presente, arraigado en las instituciones en las que confiamos. Pero no solo les dejó advertencias, les dejó un arma, una práctica secreta conocida solo por el círculo íntimo, que implicaba el control de la respiración y la concentración mental. Similar a las prácticas de meditación avanzadas de Oriente, esto se conecta con la teoría de Isa, la idea de que Jesús pasó sus años perdidos en la India o el Tíbet. Las enseñanzas de la Biblia etíope son sorprendentemente orientales. Karma, reencarnación, centros de energía interior, todo está ahí, camuflado en terminología antigua. Así que tenemos un libro secreto, una advertencia sobre una iglesia falsa e instrucciones sobre cómo liberar el poder interior. Pero si Jesús se fue, ¿dónde quedó la prueba física de su poder? La respuesta está en una pequeña capilla de piedra a la que nadie puede entrar. ¿Por qué Hitler, los imperios y las órdenes secretas nunca la obtuvieron? No se puede hablar de Etiopía sin hablar del Arca de la Alianza. Las películas dicen que se perdió en Egipto. Los etíopes dicen que eso es una tontería. Casi todos los etíopes creen que el arca sigue aquí, encerrada en la iglesia de Nuestra Señora María de Sión, en la antigua ciudad de Aksum. Y esto no es folclore, es la columna vertebral de toda su civilización. La historia comienza con la reina de Saba. Viaja a Jerusalén, conoce al rey Salomón y regresa a casa con su hijo, Menelik I. Años después, Menelik visita a su padre. Salomón le ofrece el trono. Menelik se niega, pero no se va con las manos vacías. Según la crónica real de Etiopía, el Kibra Nagast, Menelik y sus compañeros realizan el cambio más audaz de la historia. Reemplazan el arca por una réplica y llevan en secreto la auténtica a Etiopía. Y el arca no es solo una caja de oro. Las descripciones bíblicas la describen como un arma que quema ejércitos, desata fuego y mata a cualquiera que se acerque demasiado. Los efectos parecen inquietantemente modernos, como radiación. Aquí es donde la cosa se pone inquietante. El guardián del arca hoy, solo un hombre a la vez, tiene prohibido salir de la capilla de por vida. Los visitantes dicen que estos guardianes desarrollan cataratas, pierden la vista, palidecen y, a menudo, mueren jóvenes. ¿Por qué haría eso un cofre de madera, a menos que no sea solo madera? Algunos creen que el arca es una tecnología antigua de alta energía. Otros dicen que es un dispositivo de comunicación, algo mucho más antiguo que la religión misma. Sea lo que sea, Etiopía lo ha custodiado y defendido durante 3000 años. Etiopía es la única nación africana que nunca fue colonizada. Cuando Italia invadió el país en 1896 con armas modernas, las fuerzas etíopes lograron aplastarlas en la batalla de Adwa. Los lugareños dicen que San Jorge cabalgó con ellos. Otros susurran algo más siniestro, que el arca fue llevada cerca del campo de batalla, liberando una luz cegadora que cambió el curso de la batalla. Incluso las órdenes secretas lo sabían.
Los caballeros templarios viajaron a Etiopía en el siglo XII en busca del arca. Sus símbolos aún están grabados en las iglesias de piedra de Lalibela. Sabían que el grial no era una copa, sino un linaje, y el arca era la prueba. Los emperadores de Etiopía gobernaron durante la dinastía salomónica durante casi 3000 años, afirmando ser descendientes directos de Salomón y del linaje de David. Es decir, mientras Europa veneraba a Jesús como un dios lejano, Etiopía estaba gobernada por sus parientes. Si el arca es real, y si está en Aksum, entonces la autoridad bíblica no apunta a Roma, apunta a un tranquilo pueblo de África. Y el misterio es aún más profundo. Al sur de Aksum, iglesias enteras fueron excavadas directamente en la roca, no construidas. Los lugareños dicen que los humanos trabajaron de día y los ángeles terminaron el trabajo de noche. Las iglesias talladas con láser del siglo XIII dieron la bienvenida a Lalibela. Este es el lugar que deja perplejos a los arqueólogos y luego los deja sin aliento. En el siglo XII, el rey Lalibela ordenó la construcción de 11 iglesias, pero no contrató albañiles para apilar los ladrillos. Los mandó tallar directamente de roca volcánica sólida. No estamos hablando de cuevas, hablamos de catedrales enormes e intrincadas, con ventanas, puertas, columnas y sistemas de drenaje, talladas en una sola pieza de piedra. Es una escultura en negativo. Hay que visualizar el edificio completo en 3 dimensiones y luego eliminar todo lo que no sea la iglesia. Un error, un pilar agrietado, y todo el proyecto se arruina. No se puede volver a pegar la roca, y aquí viene la parte más loca. Dicen que se terminó en tan solo 24 años. Los ingenieros modernos han hecho cálculos. Para tallar estas 11 iglesias con herramientas manuales, cinceles y martillos, se necesitaron 40.000 hombres durante más de un siglo. Y solo la remoción de escombros requeriría flotas de camiones. Sin embargo, no hay evidencia de los escombros. Millones de toneladas de roca simplemente desaparecieron. La leyenda local es realmente impactante. Los monjes cuentan que los trabajadores humanos trabajaban arduamente durante el día, pero por la noche, los ángeles descendían y continuaban el trabajo. Dicen que los ángeles trabajaban el doble de rápido que los hombres y usaban herramientas de luz que cortaban la roca volcánica como si fuera mantequilla. Herramientas de luz. ¿Te suena a cincel o a tecnología de energía dirigida? Algunos teóricos sugieren que el Arca de la Alianza fue traída a Lalibela en esta época y utilizada como fuente de energía o incluso como herramienta para ablandar la piedra. Existen relatos antiguos en otras culturas sobre el ablandamiento de la piedra mediante frecuencias sonoras o compuestos químicos. ¿Podrían los etíopes haber poseído una tecnología perdida? La iglesia de San Jorge es la más famosa de todas. Tiene la forma de una cruz perfecta excavada profundamente en el suelo. El techo está al nivel del suelo. La miras desde arriba. La precisión es casi perfecta. El sistema de drenaje es tan avanzado que, incluso después de 800 años de lluvias torrenciales, la iglesia nunca se ha inundado. Y luego están los túneles. Bajo el complejo se encuentra un laberinto de túneles completamente oscuros que simbolizan el descenso a los infiernos. Los candidatos al sacerdocio deben recorrer estos túneles en total oscuridad, tanteando las paredes durante horas mientras cantan. Es una cámara de aislamiento sensorial, construida íntegramente en piedra. Esto se relaciona directamente con el Libro de la Alianza y sus enseñanzas sobre la oscuridad de la tumba. La arquitectura refuerza la teología. Debes atravesar la oscuridad para encontrar la luz. Pero recientemente, escaneos láser 3D del sitio revelaron algo más: anomalías bajo el suelo. Espacios huecos que no se han abierto en 800 años. ¿Qué hay ahí abajo? Los sacerdotes dicen que es el tesoro de los santos, oro, manuscritos, o quizás las mismas herramientas utilizadas para construir el lugar. El mundo está obsesionado con las pirámides de Egipto, pero Lalibela es posiblemente más compleja. Las pirámides son bloques apilados.
La libela es sustracción. Requiere un nivel de planificación tan preciso que sugiere una mente computacional. Lo que la mayoría de la gente desconoce es que el rey Lalibela pasó un tiempo en Jerusalén antes de que cayera bajo el dominio musulmán. Quería construir una nueva Jerusalén en África, a salvo de las interminables guerras de Oriente Medio. Incluso bautizó el río que atravesaba la ciudad como el río Jordán. No solo construía iglesias, construía un búnker, una fortaleza espiritual diseñada para preservar la fe mientras el resto del mundo ardía. Y funcionó. Mientras las catedrales europeas fueron bombardeadas durante las guerras mundiales, la libela permaneció intacta. Pero la piedra guarda un secreto más. Los símbolos tallados en las paredes incluyen la estrella de David, la cruz y la esvástica, un antiguo símbolo del sol, mucho antes de que los nazis lo corrompieran. Muestra una fusión de religiones, una conexión con Oriente y una geometría sagrada alineada con las estrellas. Los etíopes no solo conservaban libros, preservaron el conocimiento de cómo manipular la materia misma. Pero el secreto supremo no tiene que ver con rocas ni cajas, tiene que ver con la sangre, el linaje oculto. Nadie habla de ello en Occidente. Jesús está solo, sin esposa, sin hijos, sin linaje. La historia termina en la cruz. Pero en Oriente, y especialmente en Etiopía, esa idea carece de sentido. La familia lo es todo. La dinastía salomónica de Etiopía no gobernó durante 1 o 2 siglos. Gobernó durante casi 3000 años. Desde aproximadamente el año 900 a.C. hasta 1974. Una sola línea real ocupó el trono. El último emperador, Haile Selassie, fue el gobernante número 225 de esa cadena, conocido como el León Conquistador de la tribu de Judá. Ese título no es simbólico. Es un derecho legal al linaje del rey David. Seguir ese linaje no solo vincula a Etiopía con el Antiguo Testamento, crea una incómoda superposición con el Nuevo Testamento. Si María pertenecía a la casa de David y los reyes de Etiopía reclamaban la misma casa, entonces no eran extraños, eran familia. Por eso los rastafaris veían a Haile Selassie como el Mesías retornado. El Apocalipsis habla del león de Judá y creían estar viéndolo. Selassie nunca se declaró divino, pero comprendió la importancia de la ascendencia. Los linajes importan, y ahora la ciencia ha intervenido. Estudios genéticos de etíopes revelan ADN antiguo del Levante, el actual Israel y Siria, que data de unos 3000 años atrás. Una migración real, gente real. Un movimiento real de Jerusalén a Etiopía. Las leyendas no eran leyendas. Esto explica por qué el cristianismo etíope se percibe tan diferente. Observaban las leyes judías, las normas dietéticas y la circuncisión el 8º día, el Sabbat. Su fe es una mezcla perfecta de lo antiguo y lo nuevo, tal como habría sido el cristianismo antes de que Roma lo transformara. No necesitaban conversión, ya eran miembros de la Iglesia, lo que nos lleva a la idea más controvertida de todas. Algunos textos antiguos sugieren que Jesús no murió en la cruz. Si hubiera escapado, Etiopía habría sido el lugar más seguro del mundo, un reino gobernado por su propia familia extendida. Y en las remotas tierras altas, la tradición oral aún habla de un misterioso maestro del norte, un sanador, un hombre de paz. No lo llaman Jesús, lo llaman el Maestro Justo. ¿Será posible que Occidente haya estado cavando en la tierra equivocada todo este tiempo? Quizás el verdadero legado de Jesús no esté enterrado en Galilea, sino que perdure en África. Como dicen los monjes etíopes, Occidente tiene el agua. Tenemos el pozo. Los vigilantes están regresando y el momento no es aleatorio. Así que pregúntate esto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos textos salen a la luz tras 2000 años de silencio? Durante siglos, permanecieron ocultos en monasterios de montaña, envueltos en piel de cabra,
custodiados por hombres que morirían antes de permitir que los extranjeros los tocaran. Sobrevivieron a insectos, guerras e imperios. Confinamiento total. De repente todo se desmorona. En los últimos años estos libros han proliferado en línea. Las traducciones no autorizadas se propagan más rápido de lo que los académicos pueden detenerlas. El algoritmo de YouTube los eleva a millones. Y ahora, la IA Grok de Elon Musk, uno de los modelos lingüísticos más potentes del planeta, se utiliza para traducir y analizar textos que nunca debieron salir de los muros de ese monasterio. No es casualidad. Según las interpretaciones más radicales, estos textos contienen un mecanismo de emergencia integrado para la humanidad. Un mecanismo de seguridad definitivo que solo se activa en un momento muy específico de la historia. Describen el fin de los tiempos como una era de redes de ilusión. En el idioma original, significa un mundo hiperconectado, pero falso, donde la gente habla sin boca y ve sin ojos. Dime si eso no suena a Internet o inteligencia artificial. La teoría es escalofriante. Los monjes etíopes no solo custodiaban las escrituras, custodiaban el manual de instrucciones para la era digital. La profecía dice que, cuando la humanidad se pierde en falsas realidades, la verdad oculta debe ser liberada para romper la ilusión. Y mira a tu alrededor. Nadie confía en los gobiernos. Nadie confía en los medios de comunicación. Y la fe en la religión organizada se está derrumbando. La gente no tiene hambre de comida, anhela un sentido. No quiere sacerdotes ni plataformas. Quieren conocimiento directo. Por eso estos textos impactan como gasolina en el fuego. Validan un sentimiento que millones han arrastrado desde la infancia. Que faltaba algo. Que la historia fue editada. Que la escuela dominical enseñó la versión segura. He aquí la idea controvertida. El Concilio de Nicea no solo eliminó libros para simplificar la Biblia, los eliminó para desarmarnos. Los textos etíopes describen a los humanos no como débiles seguidores, sino como seres poderosos atrapados en una guerra cósmica. Hablan abiertamente de los vigilantes, entidades caídas que alteraron a la humanidad, y de tecnologías antiguas que apenas ahora estamos redescubriendo. Al eliminar esos libros, Occidente destruyó nuestra armadura. Pero Etiopía nunca cumplió. Mantuvieron la versión completa mientras que el resto del mundo recibió la versión inferior. Y aquí es donde se pone inquietante. Estos manuscritos no se leen solo como poesía. Algunas secciones parecen física perdida. Los investigadores señalan referencias que se asemejan a la levitación acústica mediante el uso del sonido para manipular la materia. Fíjense en la libela. Esas iglesias no se construyeron. Fueron tallados directamente en roca sólida. Las leyendas dicen que los ángeles ayudaban por la noche, pero ¿y si los ángeles eran solo un lenguaje antiguo para una tecnología olvidada? Frecuencias de sonido que ablandaban la piedra. Si eso es cierto, el libro de la Alianza no es solo espiritual, es técnico. Podría explicar las pirámides, la máquina de Maná e incluso el Arca de la Alianza, que según Etiopía es real y está fuertemente custodiada en Aksum. Y si las traducciones de Grok revelan cómo funcionaban estos sistemas, entonces no se trata de un resurgimiento religioso. Es el regreso de la ciencia prediluviana. Así que aquí está la pregunta que debería rondar tu mente. Si los emperadores editaron la historia para controlar el pasado, ¿qué más ocultan? ¿Listos para leer los capítulos prohibidos? ¿O la verdad es demasiado peligrosa? Dale a me gusta si quieres más historia oculta y suscríbete para unirte a la búsqueda de lo que nunca se supuso que se encontraría.